Hola, hola a todos, esperemos que se conecten un poquito más de personas. Bueno, hoy tenemos un live bastante interesante con mi amiga Rosy Llanes, que se encarga del manejo de las personas con diabetes tipo 1 y tipo 2. Así que hoy es un día en el que vamos a aprender muchísimo, muchísimo de metabolismo. Vamos a ver si por aquí está Rosy. Vamos a invitar esto. ¿Me permites, por favor? Hola Hola. Rosy, ¿qué tal? Buenas. ¿Te pillo ¿Qué mal? tal? ¿Te pillo aún liada? No, no, no. Ya estoy por aquí, Carlos. ¿Qué ¿Qué tal? Qué tal, Rosy? gusto. Sí, muchísimas gracias de nuevo por haber sacado este tiempito para compartir sensaciones, conocimientos. Creo que la última vez que hablamos, las personas quedaron bastante satisfechas. Yo quedé satisfecho, tú también. Y creo que le sirvió a muchas personas para poder entender todos estos temas del metabolismo, del colesterol, ¿no? Y creo que hoy vengo con una sensación de humildad bastante profunda porque creo que de ti puedo aprender mucho. Entonces, esta es una enfermedad que para mí es un reto bastante interesante. Muchas personas con diabetes tipo 1 me consultan, me hacen muchas preguntas, pero es ese tipo de patología que le tengo aún muchísimo respeto y creo que sobre la cual hay un desconocimiento o una mirada bastante dogmática y bastante, no voy a decir ancestral, no, pero bastante rígida con respecto a todo lo que hemos estado evolucionando en los últimos años. Sí, no, encantada y para mí es súper honrada de compartir contigo y desde esa empatía, ¿no? Que compartimos. Entonces, súper contenta de eso, de aprender juntos, compartir conocimientos y sobre todo ayudar a las personas, ¿no? Que al final la educación en salud creo que es un antes y un después, ¿no? Y es el arma, esta herramienta que tenemos para defendernos y para realmente responder mejor, ¿no? Ante las adversidades, enfermedad y tal. Así que genial, encantada. Pues me encanta. Mira, hace 10 minutitos, esperemos que más personas se conecten, pero hace 10 minutitos estaba pensando en algo que creo que iniciaría la reflexión de lo que quiero que veamos hoy. No sé si sabes quién es Fran Suárez. ¿Sabes quién es Fran Sí, Suárez? ¿Alguna vez sí. has escuchado de Fran Suárez? Bueno, es increíble lo que yo he aprendido de este hombre, pero quizás en los últimos años. Pero estoy recordando mi yo de hace 50 años, de hace 5 años, cuando yo escuchaba a Frank Suárez hablar. Mi yo como médico decía, este es un charlatán, este es un tío que vende humo, esta es una persona que está diciendo que cura la diabetes, que cura la obesidad. Yo que voy a aprender de este hombre que es un nutricionista, yo soy un médico. Mi ego médico me superaba, ¿no? Y durante mucho tiempo esa reticencia que tenía a poder, a que penetrasen ideas nuevas, me mantuvo un poco alejado de lo que me podía brindar él. Afortunadamente, finalmente penetró y Fran Suárez fue una de las personas que me hizo un poco entender la salud y la medicina desde otro punto de vista y la verdad es que se lo agradezco desde aquí, en el cielo, porque ya murió. Pero eso refleja un poco quizás lo que puede sentir cualquier médico o cualquier persona que esté viéndome aquí diciendo como, ¿tú qué vas a hablar tú de diabetes tipo 1? ¿Tú qué vas a aprender de ella, que es un nutricionista? Entonces, puedo sentir eso porque yo lo sentí. Y entonces el que me esté escuchando y esté sintiendo eso, que lo entiendo, pero que eso solamente es el ego de nuestra profesión o de nuestra superioridad que nos impide que otras ideas penetren y que sí, que no podamos aprender de personas como tú. Sí, es verdad. También es porque la medicina siempre se ha visto como en escala, ¿no? Como que domina, como un todopoderoso, ¿no? Los médicos y entonces vamos de allí. Y creo que es un poco error
tanto para los propios médicos como para los pacientes, porque entonces a nosotros nos limitan de saber que tú tienes la capacidad y fortaleza de encontrar salud tú mismo, y el médico te va a acompañar, te va a ayudar, pero él no creo que lo pueda hacer, al menos en las enfermedades actuales. A lo que tú te dedicas, puede ser que sí, evidentemente, porque es urgencia y no es algo que no entre la vida y la muerte y todo esto, pero en las enfermedades o condiciones crónicas actuales, no, no lo es. La persona es la que tiene el poder. Entonces cambiar, ¿no?, esta ideología cuesta Sí, mucho. cuesta Sí, muchísimo porque creo que gran parte de sí, de nuestro sistema está basado en esos escalones que le impide a las personas que creen que están allá arriba poder aprender de las que nosotros creemos que están abajo. Entonces te impide que penetren los conocimientos, que podamos compartir cosas, y es una cosa bastante fea en realidad que sucede y sigue sucediendo todos los días en nuestra profesión. Pero bueno, a ver, vamos a ir directo al grano para que las personas entiendan qué es lo que vamos a hablar hoy. Yo soy de los que cree, y si hay alguna persona que me está escuchando y piensa, ay, es que yo no tengo diabetes tipo uno. Yo, a mí que me interesa todo esto que estamos aquí hablando, que me va a aportar esta charla. Yo siempre digo de que la diabetes tipo uno y la diabetes tipo 2 son enfermedades distintas. No se deberían llamar diabetes tipo uno y diabetes tipo 2, deberían haberles puesto distintos nombres. Pero creo que es imposible entender la diabetes tipo uno, la diabetes tipo 2, la resistencia a la insulina, el síndrome metabólico, si primero no damos un paso atrás y, y entendemos en realidad qué es lo que pasa dentro del cuerpo de una persona con diabetes tipo uno, porque nos ayuda mucho a entender las complicaciones, a entender por qué se están produciendo esas complicaciones, y nos ayuda mucho a enfocar el tratamiento, que es en realidad lo que queremos mejorar en en las personas. Entonces yo esta charla, antes de que nos presentemos, porque claro, ya hemos avanzado bastante, quisiera empezarla con una reflexión o una pregunta que tuve en un live anterior con Miguel Ambrona, también para mi curiosidad en este tema. Y Miguel me hizo una pregunta que a mí me dejó bastante, me dijo, oye Carlos, ¿tú cuántas personas conoces con diabetes tipo uno que hayan llegado a sus 80 años? ¿Cuántas conoces? Yo no conozco ninguna. Yo no conozco ninguna. Solo conozco un tío, un canadiense creo que es, doctor Bernstein, que está por allí con su dieta desde hace no sé cuánto tiempo, y esta persona tiene 80 años, lleva su vida espectacular, eh, pero claro, esta persona está haciendo algo que es completamente lo distinto a lo que se hace en la medicina convencional para el tratamiento de esta enfermedad. Y otra de las reflexiones que yo veo es, cuando me puse a investigar bastante más de esta enfermedad, es darte cuenta de la cantidad de personas que hay, y de foros y de páginas de personas que llevan una vida absolutamente normal, con unas glucemias estables en sangre, con unas hemoglobinas glicosiladas estables, deportistas de élite que son diabéticos tipo uno. Entonces me cuesta un poco, mucho aún, esta es una parte que me lleva un poco a confrontarme con mi sistema en el que yo estoy, y darme cuenta que cómo es posible que los sanitarios o las personas que tengan diabetes tipo uno se están dando cuenta de que esto existe. O sea, hay personas como tú, que ya hablaremos de eso, como Miguel, como David, como el doctor Benson, deportistas de élite que tienen diabetes tipo uno y llevan una vida normal. Y aún en nuestro sistema tenemos que las personas que tienen diabetes tipo uno tienen en realidad truncada su vida. O sea, tienen un límite de lo que pueden vivir porque se siguen manejando quizás de la forma convencional. Entonces, este para mí sería el inicio de esta charla, es que el que esté escuchando que entienda, oye, quizás lo que tú estás viendo de forma convencional es lo que está establecido, pero que entiendan que hay otras formas de entender esta enfermedad, de llevarla, de tratarla, y eso es lo que vamos a hablar aquí. ¿Qué opinas tú? claro que sí. Sí, ¿no? Y personas con esa edad posiblemente haya, pero ¿en qué condiciones? Si yo siempre me voy a
a la calidad, ¿no? Y yo me recuerdo siempre de jovencita, que a mí me diagnosticaron a los 14 años, que iba a asociaciones de diabetes y me fijaba en los mayores, en los de tipo 1, pero los más mayores, y siempre con algo, ¿no? O ciegos, o sin una pierna, o sea, fuerte, ¿no? O con insuficiencia renal, o no tan mal, pero con la piel muy acabados, bueno, y entonces no me interesaban. Y cuando yo conocí en un congreso al doctor Stan Deloach, quien me presentó al doctor Bernstein, me pareció diferente porque lo vi como saludable mentalmente. Es de las personas más inteligentes que conozco. Él tiene ahora 76 años y diría que es de las personas más inteligentes. Lleva 40 años comiendo bajo carbohidrato y con normoglucemia, pero fue increíble esa diferencia, ¿no? Que yo no quiero tampoco, porque a mí me llegan muchas personas con diabetes tipo 1 de larga evolución. No quiero tampoco como discriminar ni minimizar, sino que siempre hay algo que se puede hacer. Como estés, siempre es mejorable. Y esta es la medicina de precisión, de hecho, ¿no? Para la diabetes tipo 1 se necesita precisión. Eso es así. Y esto es lo que hace el doctor Bernstein, lo que hace Stan Deloach y lo que hago yo, como puedo, como he podido, dentro de también una flexibilidad mental, ¿no? Porque también me interesa el tema de microbiota y todo esto que tiene que ver con la salud emocional. Pero bueno, intento hacerlo, pero creo que es necesario en tipo 1. Es necesario Sí, eso. sí, es diferente porque creo que en la tipo uno necesitas un autoconocimiento descomunal del metabolismo, de tu cuerpo, de todo. Y esta es la invitación que le vamos a hacer a las personas que tienen que tomar si tienes diabetes tipo uno y si tienes diabetes tipo 2, si tienes resistencia a la insulina, tienes que saber más de metabolismo que tu propio médico. Tienes que empoderarte de conocimiento para salir adelante y bueno, aquí estamos dando pistillas para que las personas se... Bueno, bueno, antes de que... Bueno, preséntate si quieres y a mí lo que me interesa es breve, si quieres, porque ya las personas podrán ir a tu página y saber todo de ti, todo lo que haces. Yo te empezaría con una pregunta, Rosy. ¿Tú qué hemoglobina glicosilada tienes o los pacientes que están contigo, más o menos tus hemoglobinas glicosiladas, las de tus pacientes, en qué rangos están? La mía, la última, 4,6. Y los pacientes actuales que llevo, bueno, pues van bajando, ¿no? Los últimos esta semana, ¿no? 5,4, ¿no? Y es como, porque en eso me enfoco. Yo me enfoco no en hacer dieta cetogénica, me enfoco en saber, aprender cómo lograr normalidad glucémica y estabilidad. Que esto es nuestro talón de Aquiles, es difícil, no es fácil. No les va a gustar lo que voy a decir. Tener 6 o 7 de glicada es fácil, no Claro. es difícil. Entonces yo me enfoco en lo difícil. ¿Por qué? Porque hay muchos otros factores que intervienen para dificultar esta variabilidad y es importante la variabilidad para no tener tanta inflamación, para quitar glucotoxicidad, para bajar riesgos de cualquier tipo de complicaciones. Entonces me enfoco en esto y es un proceso, no es de la noche a la mañana, es un proceso. Pero mis pacientes sí, bueno, tienen desde que no me gusta clasificarlos por la glicada, pero a la misma vez te da motivación, ¿no? Porque Hombre, todos están en ese camino, pero unos llegan antes y otros no tanto. llegan después. Bueno, eso para mí, para quien no entienda estos temas, eso para mí es una auténtica locura, o sea, es un auténtico festejo o sea, cómo puede llegar a hacerlo y cómo, si tú simplemente con que girar la cabeza y ver lo que pasa en el sistema, te das cuenta de por qué tú lo puedes hacer y por qué otras personas son tan reticentes a ver que esto se puede hacer. Una persona que tenga la hemoglobina glicada en 7 tiene truncada su vida. Y lo peor es que esta persona es considerada con diabetes tipo uno un éxito terapéutico en el sistema convencional. Si tienes una glicada de 6,5, está cualquier persona dando palmadas en el aire porque lo está haciendo bien. Entonces, si quieres empezamos un poco como por decir que asumo que te has metido tú en este camino por tu propia enfermedad, por lo que cuando una persona tiene una enfermedad, creo que ese es el principal. Cuando tú tienes una enfermedad o cuando un familiar tiene una enfermedad, creo que es el principal aliciente
a devorar conocimiento, a meterte en otros campos, a ver la salud desde otro punto de vista. Entonces asumo que esa fue tu situación. Pero ¿qué te llevó entonces a meterte más en esto? ¿Cuáles fueron los pasos que empezaste? Y nada, cuéntanos un poco de tu vida. Pues eso, yo estuve 10 años haciendo la alimentación convencional, la recomendada, contando carbohidratos, me volvía loca, ¿no? Decía yo gramo por gramo, pesaba todo tal, me provocó trastorno alimentario fuerte, ¿no? Y tuve bulimia y tal, y no tenía normoglucemia, o sea, mi glicada seguía en 6 o 7 y yo decía, esto no sirve. O sea, es que yo, no, decía yo, pero si me mido no sé cuántas, no sirve. Y entonces, bueno, seguí buscando, bajaba los carbohidratos, pero con mucho miedo, porque claro, es que iba a ser contracorriente y este miedo, lamentablemente, hoy en día sigue sucediendo, ¿no? Las personas que me contactan dicen, bajo los carbohidratos con miedo por mi médico, por mi endocrino, y porque tengo miedo de que de comer proteínas y grasas sea malo para mí, ¿no? Yo lo sentí. Y bueno, y fue coincidencia de que conocí al doctor Stan Deloach en un congreso y me empezó a hablar de bajo carbohidrato. Y yo dije, alguien de mi misma especie, no sé cuánto. Y bueno, y allí yo aprendí muchísimo de él. Hicimos campamentos de niños con diabetes low carb. Y bueno, y aprendí muchísimo de gestión de insulinas. Eso hace ya 16 años. Entonces me metí en la gestión de insulinas, que fue un mundo, y fui cogiendo seguridad. ¿Qué es esto? Seguridad de cómo hacerlo, fui perdiendo el miedo, aunque seguía, ¿no? Con los años, ya llevo 16 años, seguía con mi riesgo cardiovascular, ¿no? Ay, qué miedo, no sé cuánto. Pero normalicé la glicada, todos estos años llevo glicada entre 4,4 y 5,3%, todos estos años llevo esa glicada y ha ayudado mucho. Cuando tienes normoglucemia, creo que todo va bien de algún modo, así lo resumiría. Es decir, bajas inflamación de cualquier tipo, ¿no? Hay siempre otras cosas, pero bajas el riesgo de otras enfermedades autoinmunes, que siempre estamos vulnerables, en fin, ¿no? Y bajas el riesgo de complicaciones diabéticas, ¿no? Entonces, merece la pena, ¿no? Simplemente la sensación, ¿no? Entonces fue eso, ¿no? Que mi motivación fue, estoy allí, estoy haciendo lo que dicen, pero yo siento que no va por ahí. Fue como seguir un poco mi intuición. Y luego ya encontré este camino y ya me quedé aquí. Con miedo Perfecto. un poco porque tuve un embarazo low carb y Con todo lo que eso con supone todo llevar, ir a fue, contracorriente teniendo un sí, embarazo, una responsabilidad bastante grande. fue duro ahí de, que dije, Dios mío, a ver qué estoy haciendo aquí. Pero sabía que estaba haciendo bien, teniendo niveles normales, ¿no? Y mi hija nació sin ninguna complicación. Yo mi doctorado, hice mi tesis doctoral en diabetes tipo 1 y embarazo. ¿No? Me di cuenta, digo, antes de Pues, quedarme embarazada, y digo, Dios mío. pues me No, dije, alegra, nada. dije, dije, Dios mío, voy a seguir en low carb. O sea, así de, y digo, estuve a punto de decir, no me meto en esto, no me meto en quedarme embarazada. Estuve a punto, porque claro, no es tan, estamos hablando de temas, tú me entiendes, ¿no? De temas como de aguas un poco pantanosas, porque además es con el sistema, ¿no? Esta lucha. Pero bueno, me fue bien, gracias a Dios y gracias a lo que hice. Me fue bien, mi hija nació bien, parto normal, vaginal, peso bien, no, sin macrosomía, pero ya está, ya lo probé, ya está, ya estuvo bien. Y ahí estoy, Carlos. Me alegra lo que haces. Te quería preguntar una cosilla, Sí. porque ya creo que nos hemos adentrado y si nos hemos hecho una breve introducción, si puedes 3 minutitos que le expliques a las personas qué es la diabetes tipo 1 y cómo la puedes diferenciar de la diabetes tipo 2. O sea, esto es una enfermedad que se puede presentar casi en cualquier edad, pero es más frecuente que se presente en personas jóvenes, adolescentes y niños. Y desafortunadamente la principal forma en la que se presenta generalmente es una urgencia médica que pone muy en peligro la vida de las personas. Entonces, quisiera que puntualizases 4 o 5 cositas para ya luego meternos directamente al ajo y hablar de todas las preguntas que te quiero hacer un poco más detalladas. Claro. Bueno, la diabetes tipo 1, a diferencia de la diabetes tipo 2,
es que la causa suele ser autoinmune. Estas enfermedades actuales comunes donde vemos que el sistema de defensas responde equivocadamente, esto es diabetes tipo 1, es decir, que no es por factores de riesgo como en la diabetes tipo 2 que vamos juntando sobrepeso, comer muchos carbohidratos, tuve familiar, padres o hermanos con diabetes, tuve diabetes en el embarazo y se van juntando los factores de riesgo y me dan diabetes tipo 2. Esto es por factores de riesgo. En cambio, tipo 1 es autoinmune, la causa que, bueno, la mayoría, porque también hay idiopática, la mayoría de tipo 1 es autoinmune, pero no se sabe bien la causa. Es verdad que en enfermedades autoinmunes se dice que hay un contexto y luego un gatillo que dispara, ¿no? Entonces, un contexto inflamatorio que pueden ser muchas cosas. De hecho, hay estudios que relacionan tóxicos, que relacionan algún virus, que relacionan la caseína de la leche de vaca o hasta causas emocionales que inflamaron o pusieron un contexto determinado, más cierta vulnerabilidad, claro, por supuesto, de autoinmunidad, y luego algo disparó el gatillo, ¿no? Entonces, Ya, bueno, es difícil de contar. Es es, que me estoy intentando situar en la cabeza bueno, en la mía también, ¿no? Porque es como, vale, ¿qué puedo hacer yo ya. para, o una madre con su hijo, o yo ahora mismo, qué puedo hacer para prevenir que me dé diabetes tipo 1 o de que mi cuerpo coja y desarrolle anticuerpos y vaya a atacar al páncreas y mate Yo las creo que células que produzcan insulina? yo creo que sí, ¿eh? Yo antes estaba cerrada, porque es lo que veo en la literatura, no se puede prevenir, no sé cuándo, pero ahora mismo, después de toda mi experiencia clínica, y he acompañado 2 pacientes que lo han prevenido. En ese momento donde estamos con anticuerpos y no han tenido el diagnóstico o está detenido. Así que creo que es posible. ¿Cómo? Pues dándote cuenta cómo está la microbiota, cualquier síntoma de inflamación, cualquier síntoma hasta de piel, ¿eh? Hay síntomas en la piel que nos indican cierta vulnerabilidad de inflamación, ¿no? Que la microbiota no está bien, infecciones frecuentes, caries frecuentes. Me están hablando que hay permeabilidad intestinal, inflamación digestiva. Entonces, ¿qué hago? Un foco amarillo. Yo, claro, con mi hija espero y creo que no va a heredar tipo 1 porque no es fácilmente heredable, pero mi autoinmunidad sí. Entonces, bueno, estoy ahí con el foco amarillo de a ver qué, no sé cuánto, la alimentación baja en carbohidratos más o menos, suplementación vitamina D, es decir, informarnos lo más que podamos para cuidar la microbiota y luego estar conectados con los síntomas que podamos tener para que Eso, no eso, haya eso es, eso más. es, eso es importante porque creo que gran parte del diagnóstico, como se hace de la diabetes, lo he explicado previamente, se produce en una situación que es muy de una urgencia médica que se llama cetoacidosis diabética. Entonces, a cualquier persona que nos esté escuchando, quizás explícales un poco cuáles son los síntomas que, bueno, no lo hemos detallado, pero lo que hace estos anticuerpos es que van y atacan a las células de nuestro cuerpo que producen la insulina. Y la insulina es una hormona, es la hormona maestra que regula nuestro metabolismo. Entonces, nuestro cuerpo se encuentra no súbitamente, pero sí muy rápidamente sin insulina. Entonces, ¿cuáles son los síntomas y qué es lo que le pasa a nuestro cuerpo cuando se enfrenta a que no tiene insulina en el cuerpo y por qué es que cuáles son los síntomas que presentan las personas antes de que vayan al hospital? Lo digo para quien esté escuchando, se le quede en la mente y piense en esto si lo ve. Eso me pareció muy interesante porque ahora que tengo experiencia con tantos pacientes y veo sus analíticas antes del diagnóstico, ya Sí. había alteración, que yo sí la hubiese visto, una persona delgada, con glicada y al límite, ¿no? Con ciertas infecciones o alteración del hemograma, es decir, Personas jóvenes, dices. jóvenes, Sí. delgadas, a mí eso ya me habla de algo, ¿sabes? Entonces, no empieza desde cero la autoinmunidad, sino yo creo, bueno, lo que he visto no creo, empieza ciertos meses antes con este ataque de tus células beta. Lo que pasa es que luego es verdad que va demasiado rápido, depende del contexto, ¿no?
Y sí, lo que hace nuestro cuerpo entonces es atacar nuestras propias células beta pancreáticas y entonces empiezas a dejar de producir insulina. Se dice que cuando tú llegas al hospital, que a veces llegas con cetoacidosis, que ahora explicamos, se queda un 20% más o menos de las células beta que produces. Todavía te queda un 20%, casi en todas las personas que les dan el diagnóstico, el debut de diabetes. ¿Vale? Ujú. Entonces, bueno, cetoacidosis es un desequilibrio muy fuerte porque ¿qué pasa cuando se deja de producir una hormona tan importante? Cualquier hormona, pero una hormona tan importante donde hay receptores en todo el cuerpo y donde la insulina se comunica con hígado, con riñones, con músculo, pues hay un desequilibrio hidroelectrolítico y esto es la cetoacidosis, ¿no? Un desequilibrio que te puede llevar a la muerte, claro que sí, ¿no? Un desequilibrio muy fuerte. Entonces, bueno, que hay que compensar pues dando insulina y compensando hidratación y todo esto, ¿no? Realmente ahora mismo no tenemos que tener miedo de tenerla en casa porque nos estamos midiendo la glucosa y porque tenemos insulina disponible, ¿no? Pero hay que saber también cómo gestionar todo esto para prevenir. Pero básicamente es esto. Vale, por eso todas las personas empiezan, bueno, esto porque Sí, es lo que dicen los libros y por lo que he podido ver yo en mi práctica, empiezan con estos síntomas de que empiezan a comer más de la cuenta, sí, empiezan a necesitar a mucha agua, a beber mucha agua, no saben por qué, no encuentran la razón, empiezan también a orinar cantidades y empiezan a bajar de peso de una forma que nadie se lo puede explicar, ¿no? Esto antes de que empiecen con la cetoacidosis, ¿no? Esos son los síntomas exacto. más Esos son clásicos. temas más clásicos, pero luego es lo que te decía, cualquier síntoma que nos haga, tengo infecciones frecuentes, vaginales, urinarias, dentales, ahí me está hablando de algo, yo allí ya pondría atención, aparte de los síntomas que dices, ¿no? Pero cualquier desequilibrio hormonal o de no normalidad absoluta de glucosa o insulina, Mm, y no estamos hablando del tipo 2 sino hay algo allí, no, tiene que estar tu cuerpo bien, el sistema de defensas, bueno, y luego los síntomas clásicos. ¿Y Un poco. cómo lo diagnosticas? Porque yo aún tengo sí, muchos vacíos de Claro. conocimiento. Vale, es fácil cuando una persona llega con cetoacidosis, glucosa alta, en fin, ya no tienes que ponerte a hacer más pruebas, creo. Pero una persona que lo tienes ahí, que no Claro, sabes porque qué a le veces hay pides. confusión de tipo 2 Sí, también, sí, ¿eh? sí. Porque claro, la tipo 1 bien como dijiste, la mayoría es común que se dé en niños y adolescentes, pero cada vez más Por la hay la tipo obesidad y eso. LADA que den adultos y yo tengo dos personas de 60 años con tipo 1. Entonces, Exacto, ahí eh, enséñame porque es que yo no quiero patinar. O sea, en realidad que no quiero que esto se me pase jamás por desconocimiento. No quiero saber una persona que son las que yo veo en realidad, porque yo veo personas mayores, yo no veo niños, no veo ese contexto. Entonces me interesaría a todos los demás, a quien nos esté escuchando, médicos, enfermeros, lo que sea, vale, una persona mayor, ¿cómo sé yo si esto es una diabetes tipo 2 o una diabetes tipo 1? sí, no es tan fácil, ¿no? Pero bueno, en marcadores bioquímicos lo que te puede dar la diferencia es marcadores de autoinmunidad, ¿no? Es decir, hay tres importantes que son anticuerpo antidescarboxilasa, GADA, antigada, anticuerpos anticélulas de islotes pancreáticos y anticuerpos antiinsulina. Estos tres o dos de ellos o uno ya te está dando el diagnóstico de diabetes tipo autoinmune. Luego, a veces estos salen negativos y entonces puede ser diabetes tipo 1 idiopática, porque si mides péptido C, te está diciendo la producción de insulina. Entonces, si tienes casi cero, ¿no? Ya te está indicando que no está produciendo insulina la persona. Esto haría la diferencia muy, muy fácilmente, ¿no? Pero luego tendremos que ver en qué momento se encuentra la persona, porque es verdad que estos anticuerpos salen alterados pero al inicio del diagnóstico. Yo ya no produzco estos anticuerpos porque ya no tengo insulina. Entonces, depende de en qué Vale, momento vale. te ¿En qué llega, momento lo pides? O sea, puedes tener una situación en la que los anticuerpos no están ya, presentes ya no está, y te encuentras con bueno, entonces le pedirías una insulina y no tiene insulina. no tiene péptido C, sí, No sí, tiene sí, péptido C. Vale, vale. Pues claro. eso es bueno saberlo para no despistarnos, porque es que a mí me da,
ya te digo, esta es una de las enfermedades que para mí es un reto increíble y cuando me preguntan cosas, aún siento que lo mismo que te pasaba a ti, ¿no? Miedo, como para mí es un reto porque se necesitan tener tantas variables en la cabeza que puedes cometer un error de apreciación si no las tienes en cuenta. Claro, es difícil, ¿no? Empatizar, lo que decías al inicio. Yo, mira, en un campamento, en unas colonias que hicimos de niños low carb, el endocrino me recuerdo que me decía, es que aquí he aprendido más de lo que he aprendido en todos mis años de especialidad con nosotros, ¿no? Porque nos poníamos los tres a revisar la insulina, la glucosa de cada niño y adolescente, ¿no? Es que esto es un aprendizaje, porque nadie puede conocer, es decir, yo ayudo a las personas a que ellos Sean sus piensen médicos, e claro. identifiquen cómo gestionar su propia insulina, pero yo siempre les digo, yo sé lo mío, pero luego, o sea, tengo experiencia, pero luego tú tienes que desarrollar hasta intuición para esto, no, y esto se desarrolla fácil más o menos cuando pones atención. ¿No? Que dices, ahora me va a subir, no, me va a bajar, creo. A pesar de controlar alimentación, etcétera, hay otros factores, más de 42, que responden o que nivelan los niveles de glucemia, ¿no? Por lo tanto, hay factores que no podemos controlar. El estrés, el sueño, el todo, en fin, que todo es a mí me encanta de todo lo que hablas porque es exactamente lo que creo que debe ser la medicina y lo que creo que debe ser el futuro de lo que estamos haciendo es dejar de ver cosas como aisladitas. No, este tiene la glucosa alta, pues vamos a tratarle el azúcar. Pero espera, ¿por qué se está pasando esto? ¿Por qué está atacando tu cuerpo al páncreas? ¿Qué otros factores externos me pueden generar a mí un desbalance con el tema del azúcar, el estrés, el sueño, el ejercicio físico, una discusión que tuviste, una infección estomacal, una caries, en fin, tantas cosas que pueden estar generando estos problemas, pero desafortunadamente nuestro enfoque continúa siendo como monolítico. O sea, convencional es el azúcar, no me interesa más nada. Vamos a coger el azúcar y vamos a bajártela con insulina. Antes de seguir, que hay algo que quiero que le expliques a la gente, para mí es una de las, creo que uno de los momentos que ha sido como que cambió la historia de la medicina fue precisamente hace 100 años, cuando se descubrió la insulina. Quiero que le expliques a las personas cuál era el destino que tenía una persona de los 1920 o antes de 1920, que tenía diabetes tipo 1, qué era lo que le pasaba y sí, cuál era su destino en la vida y cómo eso ha ido evolucionando, digamos, en los últimos 50 años hasta el momento en el que... Bueno, de esa pregunta te la haré más adelante, pero ¿qué le pasaba a una persona antes de que se descubriera la insulina? Claro, pues la muerte, ¿no? Era sobrevivir prácticamente, ¿no? Sobrevivir. Lo que pasa es que allí yo quisiera puntualizar, era sobrevivir porque dejabas de producir insulina y no había forma de la insulina exógena, ¿no? Primero empezaron con insulina porcina, bovina y luego ya los estudios de insulina humana. Pero bueno, hace 100 años de insulina porcina y bovina, ¿no? Qué increíble. Y entonces ya ahí fue un cambio, ¿no? Porque las personas con diabetes tipo 1 pues se quedaban súper delgados y lo que se hacía era control a través del control de carbohidratos, bajar los carbohidratos porque se daban cuenta que así sobrevivían. Sobrevivían Increíble, más ¿no? tiempo, pero eso antes de tener la Antes de insulina. tener O la sea, ya se insulina. sabía de antes que a una Y persona con diabetes eso, tipo 1 cuando empezaba con estos síntomas, lo se le lógico, restringía los los carbohidratos y las carbohidratos. personas podían vivir un poquito más. Exacto, muy bien. Y yo ahí puntualizo, sí, que qué curioso porque hay factores que seguimos utilizando erróneamente, me parece. O sea, no hemos evolucionado todo lo que deberíamos gracias a la insulina, ¿no? A la buena gestión de ella. Y es esto, que seguimos parcheando, seguimos pensando que, vale, pues con la insulina vino bueno, el deseo o el falso deseo de que puedes comer todo y entonces vas parcheando, vas cubriendo con insulina todo lo que comas. Y entonces nos damos cuenta que sigue habiendo muchas complicaciones diabéticas a pesar del descubrimiento de la insulina. Entonces algo no nos está encajando, que es la educación, ¿no? Entonces ahí
se sigue tratando un debut de diabetes tipo 1 como algo muy grave y seguimos pensando que se trata esto como de sobrevivir, de parchar. Los médicos, lamentablemente, o endocrinos específicos, siguen esperando que nosotros tengamos complicaciones y que muramos de ello. Eso es lo que esperan. Es común, es habitual que nosotros vamos allí y te dicen, no, todavía no te sale retinopatía. ¿Cómo están? ¿En serio te lo Pues no, preguntan? ni quiero, ¿no? O sea, no. Bueno, en fin, pero es como, espero que sea así, ¿no? Esperan que vayas a ello. Es increíble porque, ¿no? Porque a pesar del descubrimiento de la insulina que nos cambió la vida, evidentemente, ahora está la buena gestión de ello. Queremos precisión, no solamente sobrevivir. Sobrevivir ya lo hacíamos antes de la insulina. Ahora queremos vivir más años y bien, ¿no? Ahí sí, ahí, bueno, ahí haré un stop porque antes de que sigamos, para cualquier persona que esté interesada en historias increíbles, para mí el cómo se descubrió la insulina es una de estas cosas que tú te lees y te eriza la piel de cómo se llegó en ese tiempo a descubrir, a ponerla en humanos, en fin, una historia que les recomiendo a cualquier persona que lo haga. Pero al punto al que quería llegar es que, digamos que posterior al descubrimiento de la insulina, los últimos 70, 80 años, no ha habido gran cambio en el manejo de la diabetes tipo 1. O sea, fue un gran descubrimiento porque tú a estas personas le ponías la insulina, le quitabas la cetoacidosis diabética, le bajabas el azúcar y de un momento a otro esas personas pasaban de una glicada de 14, de 13 a una de 9 y de 8. Y eso o sea, es un paso importantísimo. O sea, esas personas pasan de que se les amputa una pierna al día siguiente a poder vivir un poquito más, ¿no? Pero incluso quedándonos allí, eso aún persiste un riesgo muy alto de complicaciones con glucemias muy, muy, muy elevadas. Entonces, a lo que quería ir es que desafortunadamente, convencionalmente, se le seguía diciendo, o sea, el tratamiento continúa siendo vamos a ponerte esta cantidad de carbohidratos y luego aquí tienes tu insulina para bajártela y que no suba. Entonces, las personas entran en esa montaña rusa de cómo bajo, cómo bajo, cómo bajo, cómo bajo, y es muy difícil mantener una normoglucemia, ¿no? Y eso es lo que ha pasado y lo que desafortunadamente persiste hasta el día de hoy, porque no ha habido, por el lado convencional, un gran avance en el entendimiento de esta enfermedad. Sí, no lo ha habido. Y yo creo que son muchos factores, Carlos? Es decir, están los intereses de las farmacéuticas, evidentemente. Luego están los intereses de la industria alimentaria propia, ¿no? También, que nos ha venido la pirámide alimenticia y todo esto como muchos carbohidratos. Y el sistema tal cual que la educación es lo último. Eso es, yo creo que son muchas cosas a la misma vez, pero la educación es lo que menos invertimos, educación en salud, ¿no? Y esta enfermedad, y muchas actuales, es la base, es lo que necesitas. Entre más entiendas, como tú dijiste, mejor. Y luego tú decides. Es que es esto. Yo no sé, Carlos, pero veo que en otras enfermedades o condiciones hay como los dos caminos. Te ponen allí, en cáncer, por ejemplo, te dicen, bueno, tú elige, pero en diabetes no. En diabetes solo hay uno y vamos, si te sales de este camino es como el diablo, ¿no? Eres un antisistema. Bueno, no te imaginas todo lo que yo estando en el sistema aún tengo que a veces pasar, pero bueno, yo Ya, he aprendido a no entrar. Simplemente a mí lo que me interesa es la salud de las personas. Sé que hay un camino distinto y que muchas personas tienen salidas y se aprenden a conocer y se entienden todos estos factores, ¿no? Hay una discusión que yo siempre tengo con las personas, es que cuando el enfoque convencional es bajar el azúcar con insulina. uh-huh. Ese es el enfoque convencional que persiste en todos los diabéticos, tanto tipo 1 como tipo 2. O sea, tu médico está preocupado por tu azúcar, te la quiere bajar como sea. Y si necesita ponerte dosis astronómicas de insulina, pues eso hará. Y si la tienes baja, pues dirá gracias a toda la insulina que te he puesto.
Pero desafortunadamente eso precisamente es lo que ha frenado que actualmente podamos tener a los diabéticos tipo 1 con una sobrevida muy alta, o sea, con una sobrevida mayor. Cada vez que tú necesitas más insulina para bajar ese azúcar, eso está produciendo unos efectos deleterios en otras partes de tu cuerpo que desafortunadamente no estamos midiendo porque tu médico está solamente enfocado en el azúcar. Entonces, el hack último o quizás a lo que tú llegas cuando tú haces tu manejo específicamente es a intentar bajar el azúcar con la menor cantidad de insulina posible. Ese es el equilibrio que creo que todas las personas deberían querer tener, tanto para la diabetes tipo 2 como para la diabetes tipo 1. Entre más insulina necesite tu cuerpo para poder bajar ese azúcar, eso indirectamente está produciendo una cantidad de otras variables, una cantidad de efectos en otras partes de tu cuerpo relacionadas con cáncer, con enfermedades cardiovasculares, con ictus, con una cantidad de cosas. Claro que no las quieres ver porque tu médico está enfocado solamente en el azúcar. Sí, 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 sí. Es que de principio suena como muy bien, ¿no? Muy prometedor, ¿no? Yo voy a, bueno, a mirar cuántos carbohidratos quiero comer porque se me pega la gana, me apetece y los cubro con insulina, pero no funciona. Si funcionara es que todos estaríamos súper bien. No, no Ya. funciona, no funciona y yo me canso de repetirlo, pero también dejo que la gente lo descubra. Digo, pues pruébalo, ¿no? Yo, yo qué te voy a decir, pues pruébalo y descúbrelo tú mismo. No, no funciona, no te quedas allí. Entonces, por eso es que lo que dices tú, ¿no? De que cómo utilizar lo mínimo para que la variabilidad sea menor, porque cada vez que nos salimos, yo no puse los niveles normales de glucosa, yo los hubiese puesto más amplios, yo no los puse, es así la naturaleza, son cortitos, la normalidad glucémica es muy cortita, ¿no? De 59 a 100, y si nos vamos más cortos, pues 70 a 100. Esa es la normalidad glucémica todo el tiempo. Entonces, ¿qué quieres que te diga? Pues yo tengo diabetes y es difícil, pero cada vez que te sales para arriba o para abajo, se provocan muchas respuestas en sistema nervioso, en sistema hormonal. Entonces, ¿cómo hacemos? Pues bajar la variabilidad, ¿no? Que haya menos picos, porque esto me va a producir menos respuestas grandes. Y hay gente muy vulnerable del sistema nervioso, por ejemplo, hay gente que las hipoglucemias la siente muy fuerte, que, en fin, ¿no? Es que las respuestas también son únicas, ¿no? Y Ya. claro, entonces cuando te mueves en menor rango, todo va mejor. ¿No? A ver, hay que ir bajando poco a poco, también siempre les digo, ¿eh? Cuando se enteran dicen, yo quiero tener lo que tú, y yo digo, bueno, claro, sí, sí, pero yo llegué con tiempo y Ya. un proceso, ¿no? Porque el cuerpo se tiene que adaptar también, ¿no? Bueno, ese es el paso que quiero dar ahora y quiero cambiar un poco el foco de la conversación. Imagínate, porque este es el caso clínico que quiero poner un caso clínico, en caso mío. Imagínate que yo me descubren, voy al hospital, he tenido ganas de comer, esto de estar orinando, he bajado de peso, voy al hospital y veo que tengo el azúcar alto. Sí, tengo cetoacidosis diabética, me diagnostican diabetes tipo 1. Voy donde mi dietista convencional, voy donde mi endocrino y me ponen el tratamiento convencional, ¿no? Eso, cúbrete tu azúcar, esta es la cantidad de azúcar que tienes que comer y esta es la insulina que necesitas para controlar tu enfermedad. Pasa un año y yo veo que mi hemoglobina glicosilada continúa siendo de 6,5, que creo que puedo hacer algo más y me pongo en contacto contigo. ¿Cómo inicias? ¿Cómo me iniciarías a mí ese enfoque? ¿Cómo empiezas a nivel nutricional? ¿Cómo empiezas tu enfoque a nivel de todo? O sea, a nivel de qué parámetros pides para evaluar a esa persona. ¿Cómo le haces gradualmente ese cambio para poder disminuir la cantidad de insulina que esa persona utiliza? Es educativo lo que hago mucho, Carlos? Es educativo, por eso tengo los programas que se basan en educación. ¿Eso qué quiere decir? Que hay un tiempo, hay unas semanas en donde la persona, depende de dónde venga, dónde se encuentre, pues empieza a aprender
cuáles son, nadie le ha hablado de cuál es la normalidad glucémica, nadie le ha hablado de qué significa un 6 de glicada, ni un 5, ni un 6,5, no lo ha hecho por fórmulas, nadie habla de eso. Entonces empiezan a saber y empiezan a tomar decisiones sobre sí mismos poco a poco. Entonces, lo primero es educación, ¿no? De dónde vienes, luego, bueno, les hago que empiecen desde donde se encuentran, a ir reduciendo carbohidratos o cambiarlos por alimentos de densidad nutricional, ¿no? Pero si no lo quieren hacer ellos mismos, pues me esperan a la primera consulta que tienen conmigo, que es a la mitad del programa. Así lo hago como para llevar de la mano. Y entonces en la primera consulta hay gente que ya viene, ya quiere hacer, ya viene reduciendo, pero les explico, bueno, puedes ir tú reduciéndote la insulina ultra rápida, y también tendrás que reducir la basal. ¿Cómo? Pues mirando qué pasa con tu cuerpo. Es un progreso, un proceso, pero es eso, que la gente yo creo que se tiene que sentir segura para tomar decisiones. O sea, es decir, tiene que Vale, saber entonces, que eso, bueno, el proceso es educativo es y educativo. entonces tú le empiezas a decir que poquito a poquito empiecen a reducir la cantidad de azúcares, procesados, todo esto, y que ellos mismos van a ir notando que sus cifras de glicemia van a ir bajando y que no van a necesitar tanta insulina, ¿no? Para el Exacto. control. Y aquí viene un punto que para mí es el más educativo y quiero saber tu punto de vista. Me interesa tu punto de vista, porque ya sabes que bueno, yo hablo mucho con Miguel, también con David, en fin, con muchas otras personas, pero a mí me interesa ver tu punto de vista. En este mundo, cuando ya te metes a que una persona está en una dieta, en una alimentación que restringe los carbohidratos, digamos que salen como tres ramas. La dieta baja en carbohidratos, la dieta cetogénica o la dieta del doctor Bernstein, que es más alta en proteínas. ¿Tú sigues alguna de esas corrientes o lo pones en preferencia de la persona o en función de qué tomas esa decisión? Eh, Voy reduciendo carbohidratos, aumentando densidad nutricional, pero no hago protocolos que sigan, no hago eso, sino que la gente vaya conectando con su verdadera hambre, porque los que tenemos diabetes tipo 1 estamos desconectados por la insulina que nos ponemos totalmente de sensación, de hambre, saciedad. Estamos desconectados, entonces a mí me interesa que se retome esto, porque igual te toca comer, porque te dijeron que te toca resopón y te toca comer 5 o 6 veces al día, y así lo hemos hecho. Yo misma, que con ayuno llevo 4 años, no llevo tanto, me di cuenta que siempre comía sin hambre, porque me tocaba comer, pero ya lo tenía automatizado, nunca me lo pregunté, ¿no? Era como, entonces a mí me interesa más que conecten y que vean cómo reducir carbohidratos, pero sí soy más, bueno, Más yo liberal, o sea, aprendí no tienes sino lo vas viendo en función de lo que la persona sí te y dice. no, sí y no. No soy liberal en cuanto a carbohidratos, ¿no? Soy muy rígida. De hecho, mi escuela es del doctor Bernstein, entonces cetogénica totalmente, ¿no? Me refiero a muy bajos carbohidratos, ¿no? Pero luego, en cuanto a proteínas y grasas, esto es muy individual, porque depende de cada persona, depende de en qué proceso se encuentra. Hay gente que le cuesta, que nos cuesta más. Ya venía de comer muchos carbohidratos, ahora me vas a poner a comer colágeno, ¿no? A comer casquería y tal, uff, ¿no? Bueno, entonces priorizo, ¿no? Cómo vas con tu microbiota, con síntomas de inflamación, ¿no? Pero en cuanto a carbohidratos, sí. Los menos posibles, mejor, sí. Si no, no Vale. vas a lograr normoglucemia. Es Bueno, muy difícil. vale. ¿Y cómo encadenas o cómo unes todas las otras variables que para mí son importantes, como el ejercicio físico, en fin, eso cómo lo integras en esa persona? ¿Qué otras medidas necesita hacer la persona para mejorar su azúcar? O sea, a nivel deportivo también, ¿qué le diría yo a una persona? Porque me estoy situando yo como médico. Ahora mismo estoy haciendo una pregunta como médico. Vale, me siento mucho más respaldado por lo que tú me estás diciendo. Me siento ya quizás como con ese respaldo de todo lo que... Porque es que confío en todo lo que me dices.
que este proceso se tiene que hacer de forma gradual, que la persona entiende lo que tiene, fundamental, y que vaya disminuyendo la cantidad de carbohidratos que come. En función de las preferencias o de otras variables, pues aumentamos o las grasas o las proteínas, ¿vale? Pero ahora, ¿cómo metemos ahora aquí el ejercicio físico en esta persona? En mí, imagínate que soy yo el que tiene la diabetes, ¿qué me dirías? Antes hay que aprender la gestión de insulinas. Por eso en mis programas son muy importantes ¿no? Esta educación en gestión de insulinas, porque antes es muy importante que entiendas cómo funcionan, a qué hora, qué tipo, que no es lo convencional. Porque yo utilizar insulina ultra rápida cada vez que tal es un riesgo de hipoglucemia constante y no sirve mucho para bajo carbohidrato. Entonces, antes de eso es como gestionar las insulinas, pero bueno, si tú ya haces ejercicio y quieres hacerlo todo a la misma vez, pues me adapto. Es aprender, observar, registrar qué hace tu cuerpo. Claro que yo cuando me dicen, no, pues quiero correr una maratón o yo les digo, uy, no, eso nos haría más difícil todo. ¿Por qué no? ¿Por qué no haces un poco de aeróbico y un poco de fuerza, ¿no? Pero esto es una cuenta a mediano y largo plazo. Sí, sí es importante. Antes se decía que en diabetes tipo 1 no importaba el ejercicio, pero claro que importa, porque si no la sensibilidad a la insulina no se te va a arreglar. Y además para que la píldora mágica y este órgano que es una cuenta de ahorro, ¿no? A mediano y largo plazo, claro que importa. Entonces, sí, es importante, pero no sería como lo fundamental para tener normoglucemia. Es un factor que nos puede complicar. Entonces hay que primero como saber gestionar todo lo demás y luego el ejercicio, bueno, es a más a más. Pero Vale. claro, es que con ejercicio hay muchas cosas que pasan. Es decir, hay muchas respuestas hormonales que suceden, depende del tipo de ejercicio. Luego hay unas respuestas que compitiendo generas mucho estrés. O sea, es un abanico allí, entonces no es tan fácil. Por eso para mí es tan maravilloso. Yo creo que cuando una persona llega a esos grupos que me he metido a investigar, que son ciclistas profesionales con diabetes tipo 1, o sea, eso ya es el conocimiento tan profundo del metabolismo que ni yo, o sea, eso no lo puede tener nadie. O sea, esa persona ya sabe exactamente por sus sensaciones cómo tiene el azúcar, cuánta de rápida tiene que ponerse, en fin, cuánto esfuerzo puede hacer, cuánto no, cuándo va a entrar, cuándo se puede complicar. Y yo creo que ese es a lo que debería aspirar casi cualquier persona que tiene diabetes tipo 1, a ese autoconocimiento de lo que tiene. Sí, difiere un poco de los deportistas de tipo 1 porque conozco a uno o dos que realmente van hacia normoglucemia. La mayoría, claro, la forma que tienes para poder Competir hacer es con más es carbohidratos y con tienen 200 glicada o más. 300 de glicemia, Ah, mira, sí. eso no lo Ahí sí se sabía. mantiene. Entonces a mí ya eso me tira para atrás. Es lo que conozco. He ayudado y acompañado a personas que dicen, no, yo quiero, ¿no? Aún no forzar a mi cuerpo a estar alto para poder competir, tal, vale, pues entonces lo hacemos. Pero no es fácil, ¿eh? Vale, vale. Porque te compensas pues estando en 200 300. Como eres joven, no se te nota y no notas ese esfuerzo, pero tu cuerpo sí. Vale. Entonces, Bueno, y hay otra pregunta que también a mí me genera mucha curiosidad, es ¿qué piensas del ayuno en las personas con diabetes? Eh, Creo que estaría interesante puntualizar el tema de por qué da miedo, por qué muchas personas les da miedo, por qué yo, si me lo preguntan, digo, eso vete para donde Rosy o vete para donde Miguel, alguno que te lo ayude a gestionar. Quiero saber hasta qué punto es tan importante, hasta qué punto es un tema que se podría pasar de él, que quizás no es la mejor opción un diabético tipo 1, porque a mí el miedo que me da es, bueno, a nivel fisiológico lo que pasa es que si yo, que no tengo diabetes tipo 1, hago un ayuno prolongado de 48 horas, llega un momento en que mis depósitos de glucógeno se acaban y mi insulina se pone muy bajita y eso estimula a nuestras células adiposas a que empiece la lipólisis y todos esos ácidos grasos se empiezan a utilizar como energía, parte de ellos van al hígado y ese hígado empieza a producir lo que conocemos como las cetonas o los cuerpos cetónicos. Pero en una persona como yo,
que tengo mi páncreas allí, aún mi páncreas sigue produciendo pequeñas cantidades de insulina. Y eso le mantiene el freno al tejido adiposo para que no libere más ácidos grasos y no vayan al hígado a producir más cetonas y que no se produzca la cetoacidosis diabética. Pero en una persona como tú, que no tiene ese freno, es un poco más riesgoso porque evidentemente si no tienes ese freno de la insulina, tu tejido adiposo se va a poner a lo loco a hacer lipólisis, esos ácidos grasos irán al hígado y producirán muchas más cetonas de las que tienes que producir en ese intento por salvarte la vida, ¿no? Y ahí es cuando aparecen las complicaciones de la cetoacidosis. Entonces, mi pregunta es, yo cuando veo todas estas cosas de estoy en ayuno 48 horas, soy diabético, ¿hasta qué punto es necesario? O sea, ¿hasta qué punto es necesario esta estrategia? ¿Hasta qué punto no es más un riesgo que corres con esta persona? No lo sé. Sí, ¿Qué sí, sí, piensas? sí. Sí, qué bien que tienes esa mirada profunda, porque yo creo que hay muchas cosas antes del ayuno, ¿no? ¿Por qué? Porque antes de ello hay que mirar cómo tener normalidad glucémica y cómo encajarla y qué pasa en tu cuerpo. El ayuno vendrá después. Pero, a ver, quería decir una cosa, que por lo que se dice que no es conveniente para diabetes tipo 1 es por la vieja escuela. Como nos han dicho que tú ponías insulina y tenías que comer muchos carbohidratos para parchear la insulina, el efecto máximo de la insulina, porque eran las insulinas antiguas, que ahora no hace falta estar comiendo todo el día. Entonces, como venimos de esa vieja escuela, ya tenemos como esta etiqueta de tienes que comer a tal hora y no es verdad. Pero primero tienes que aprender cómo hacerlo. Y luego, el primer paso sería aprender a qué pasa con mi cuerpo, empezar a comer con hambre, no por la insulina. No, gestionar las insulinas para que tú comas cuando quieras comer o cuando tengas hambre. Y esa es una libertad que a mí yo creo que podéis hacerlo, ¿no? Yo siempre os invito porque O sea, lo creo que promueves. Lo que quiero saber es, tú yo lo promueves a la promuevo. persona que lo haga. Sí, sí, que empezar por esta parte, ¿no? Vale, vamos a empezar a gestionar las insulinas para que tú aprendas a conectar con tu verdadera hambre y no con hipoglucemias e hiperglucemias frecuentes que te pueden dar hambre. Pero es diferente. Me alegra que lo digas porque esto, aparte evidentemente yo ahora en mi práctica aplico mucho en las personas que tienen resistencia a la insulina, que veo que tienen algún problema metabólico. Para mí el haberme enfrentado con el tema del ayuno sí, para mí fue muy revelador, Sí, porque con una estrategia tan fácil puedes las personas generar tantos cambios. Esto ya podríamos estar hablando muchas sí, horas de si es porque restringe las calorías, si es secundario en fin, a que no comes durante un tiempo. Son muchas vertientes o mucho conocimiento que aún no sabemos el por qué, pero funciona. Yo no lo funciona. puedo, funciona, yo Y no en lo, tipo uno también, ¿eh? Te voy a decir una lógica muy fácil. En cuanto tú estimulas con una comida, tienes que gestionar insulina, la respuesta glucémica, el pico glucémico y luego volver a la normalidad. Entre menos estímulos tienes, pues va a ser más fácil la vida. Entonces, claro que funciona en tipo uno, ya solo por probabilidad de frecuencia, claro que va a funcionar, pero para llegar a hacerlo bien y no aguantando, no inflamando la tiroides, no poniéndote en estrés, pues hay que saber antes más cosas, ¿no? Más factores de cómo funciona. Pero sí, sí, yo creo que es una herramienta muy, incluso en niños y adolescentes con diabetes tipo 1 que los tienen comiendo todo el día, y entonces se va perdiendo esa capacidad de grelina, leptina, muchas cosas pasan. Yo empezaría por, vale, vamos a poner orden, a ver cuántas veces, tres, vale, pues tres, pero más estabilidad, porque así vamos a lograr que no tenga montaña rusa, ¿no? Y que conecte con su hambre, para empezar. O sea, incluso niños, ¿eh? Sí, y que es algo de ayuno, a lo mejor son 12 horas, o 11 o 10 horas que... Pero es esto, ¿no? Empezar por algo, o sea, siempre se puede hacer algo, sí. Y en adultos, el ayuno 24 horas si quieren, te baja la resistencia a la insulina increíble, ¿no? En diabetes tipo 1. bueno, pero antes de seguir también me Sí, gustaría que el que esté escuchando y tenga diabetes tipo uno, por favor, no lo hagas si no tienes un profesional como Rosy guiándote, que puedes pasarlo muy mal. Puedes sí, acabar en el... O sea,
esto tiene sus riesgos y es aquí donde está lo que tengo que decir yo, porque si te metes Sí, esto sin saber lo pero que lo que tienes, tú decías, el riesgo principal que tenemos es o hipoglucemia fuerte, porque bajan mucho las necesidades de insulina fuerte, entonces severa. Por lo tanto, si no sabes gestionar la insulina, las hipoglucemias adecuadamente, apúntate a mi masterclass. Y dos, el otro riesgo es, exacto, cetoacidosis, es quedarte sin insulina y entonces irte hasta arriba de glicemia. Por lo tanto, tenemos ese doble riesgo. Por lo tanto, no es la primera herramienta que recomiendo en diabetes tipo 1. No vale. sería. Sí. Y ahora voy a otra que esta ya me incumbe un poco más a mí. Otra pregunta, imagínate que yo ya diabético, me has puesto en tratamiento, estoy espectacular, mis cifras de glicada se han mejorado, estoy comiendo, independientemente del nombre que le quieras dar, he restringido los carbohidratos, estoy mejor, me siento espectacular, pero vengo y me hago una analítica y me sale el colesterol por las nubes y me salen las ApoB elevadas. ¿Cómo gestionar esto? Esto lo estuvimos hablando tú y yo en el último live que hicimos, pero ¿cómo lo enfocas? O sea, ¿qué cambios a nivel nutricional crees que se podrían hacer? Porque para mí es, ahora aquí ya entrar a lo que dices tú, a la individualización. O sea, esta persona puede que por un lado yo le tenga la glucemia súper controlada, su glicada muy bien, con mínima insulina, pero por otro lado puede que le esté aumentando el riesgo de enfermedades cardiovasculares porque las partículas de LDL se le ponen por las nubes. Entonces esa es la parte que a mí siempre me preguntan y en la que mi consejo humilde y un poco hasta cierto punto con desconocimiento es yo tiro para mi lado. A mí me interesa es que no te pase nada en el corazón, pero sé que las enfermedades de corazón se producen por muchos factores. Uno de ellos es el metabólico, uno de ellos es el azúcar, uno de ellos es no tener tanta insulina circulante, pero por otro lado también está no tener tantas partículas de LDL. ¿Cómo encontrar ese equilibrio, Rosy? Claro, pues aquí sí habría que yo creo que ir siguiendo a esa persona, ¿no? ¿Qué es el factor? Una analítica, ¿no? Es como un poco, bueno, lo que decíamos en el otro live, ¿no? Una foto, ¿no? Que a veces nos deja ahí cortos y nos limita, ¿no? Yo esperaría a ver si su cuerpo se adapta, porque si acaba de bajar, está bajando los carbohidratos, está bajando la glicada, pero aún no, a lo mejor aún no tiene 5,3, 5,4, ¿no? También viene de una hiperglucemia, viene de mucha inflamación. Yo a lo mejor no esperaría y luego fomentaría ejercicio físico, o sea, miraría como detalles de lo que hace, de su estilo de vida, de su estrés, de su limpieza de sueño y esperaría, ¿no? Valoraría como Yo, un poco, yo sí, también es lo que suelo hacer es, creo que cuando una persona empieza, y esto también lo he visto como por experiencia, que es en realidad lo que empiezas a notar cuando lo empiezas a hacer, es que ya dejas de estar leyendo estudios, sino, oye, tú empiezas a ver lo que tienen tus pacientes y ves los cambios que hay. Y te das cuenta que muchas personas en ese proceso en el que han cambiado su alimentación sufren muchos cambios en los lípidos sanguíneos, pero que en algunos son cortos y que luego los valoras en otro momento y han cambiado sin que tú hayas cambiado nada, sino estás dejando es que su cuerpo se adapte uh y -huh, luego tomas otra foto y la foto es distinta. sí. Pero bueno, ¿qué hacemos con una persona que persiste? Porque aquí esta es la pregunta que a mí me hacen y esta es la pregunta en la que yo siempre digo, mira, yo como persona que se encarga Miraría perfil tiroideo también, que hay muchas personas con diabetes tipo 1, más de la mitad tienen hipotiroidismo autoinmune. Entonces miraría allí cómo está su perfil tiroideo completo y que puede ser la causa de la desregulación, ¿no? Lipídica. Miraría como más cosas, ¿no? Y luego... No, pero yo me estoy situando porque yo, César, yo en el tema del colesterol he hablado mil veces, a veces se me olvida que lo he hablado y se me pasa. O sea, ya siempre que veo a una persona con el colesterol alto, desde luego mi mente ya no es la de hace 5 años, ya no voy a bajarlo, quiero preguntarme por qué está alto. Y ahí entraríamos en una cantidad de variables que deberíamos investigar, tiroides, que no tenga permeabilidad intestinal, que no sea su alimentación,
en fin, muchas variables que suelo tener en cuenta cuando evalúo a una persona con estas características. Pero lo que a mí me consultan mucho son personas que todo eso está bien, todo está espectacular, están completamente bien, pero solamente el colesterol, el LDL por las nubes y las ApoB por las nubes. Esto que conocemos como el hiperrespondedor, o la persona que entra en contacto con grasas y se le sube el colesterol. Entonces, mi visión personal es que yo prefiero, la forma más rápida de corregir eso es aumentar un poco más el consumo de carbohidratos en una persona sin diabetes tipo 1, quiero decir. O sea, en una persona que está con este problema es, oye, esto no te está viniendo bien porque no es el equilibrio que yo quisiese para ti. Creo que debes aumentar un poco el consumo de carbohidratos, reducir el de grasas saturadas y evaluar a ver qué pasa. Uy, creo que te has ido, Rosy. ¿Me escuchas? Rosy. Bueno, creo que estamos teniendo un problema de conexión. Esperaremos 2 minutitos a ver si se corrige, si no, hasta donde hemos llegado. Bueno, Rosy parecer, a ver si la puedo invitar de nuevo. Esperemos un momentín a ver si se corrige esto. Uy, te has ido. Ahora, sí. Pues sí, bueno, estaba explicándole o sea, estábamos hablando del tema ese, que para mí es como que intento buscar el equilibrio entre eso, porque sé, ya me he dado cuenta, muchas personas, y este feedback que tienes con las redes sociales es, antes que yo era anti redes sociales, me doy cuenta que es increíble el feedback que tienes con otras personas que tienen el mismo problema y te lo empiezan a decir tanto que aprendes de eso, ¿no? Y esto no está escrito en ningún libro, Sí. no está en ningún lado, no te lo dice nadie, sino es simplemente de ver a personas todos los días. Y es que hay personas que cuando consumen grasas saturadas, hay personas que cuando consumen colesterol se les pone por las nubes. Eso es innegable. Y que la forma más rápida de corregir eso es disminuir el consumo de grasas saturadas, disminuir el consumo de colesterol, disminuir el consumo de lácteos. Digamos, esos son trucos Lácteos. y lácteos, y esto suele en muchas personas corregir ese problema, ¿no? Pero hay otro prototipo de persona que, o sea, la situación, para mí el caso de lo que tú tratas es la situación más compleja o lo que para mí es más difícil de decidir con la persona, porque yo no me quedaría tranquilo. Si una persona tiene la ApoB en 180, decirle, oye, no pasa nada, que aquí tu glucemia está bien y es lo que me importa y yo no le voy a prestar atención a más nada. Entonces, ¿cómo ves tú el tema de, o sea, cómo intentamos equilibrar que esa persona coma un poquito más de carbohidrato y necesita un poquito más de insulina para poder contrarrestar el tema de los lípidos? Es que yo me he encontrado, Carlos, con que no acaban de normalizar la glicemia y siguen entonces con ApoB alta o sea, y LDL alta, ¿no? Entonces, yo no me acabo de encontrar con que llevan tiempo con hormoglucemia, no, sino que, claro, o están usando un exceso de insulina o un tipo de insulina que les hace mucho efecto. Yo no me quedaría, o sea, profundizaría en más cosas, eh, porque no me quedaría tranqui. Si quieres, luego me envías ese caso. No, pero es que a mí, no, pero es que esta es la pregunta que me hacen, o sea, el 50% de la gente que me ¿Sí? empieza a escribir es esto. Ya, pero Yo luego tengo mi dicen, sí, mi visión. glicado está normal y mi perfil tiroideo y lo ves y no es verdad. No sé, yo dudo mucho, ¿eh? Por eso. Bueno, pero yo es que lo veo todo y esto sucede con tiroides normal, hay personas que hiperresponden y Sí, quizás por sí, lo que eso hablo sí, yo del corazón, estas personas me escriben muchísimo más a mí. claro. Yo lo estaba hablando también en el último live que por ahí vi que se conectó con Biter, que él tiene un grupo, o sea, probablemente una de las personas que más tenga experiencia con estas patologías, no, sino con este tipo de alimentación. Y sucede, o sea, es innegable Claro. que decir lo que no sucede, sí sucede. Entonces, para mí un enfoque es ese y el otro, como yo no soy enemigo de los medicamentos, creo que precisamente si hay momentos en Claro, los cuales las estatinas son importantes, es necesarias, esta sí. persona que tú le tienes controlada el azúcar con una dieta cetogénica, que la tienes ubicada espectacular, que lo tienes todo de cine.
¿por qué no usar un medicamento que precisamente viene a ayudar a esto, a bajar las cifras de Sí, ApoB, a sí, bajar sí. la LDL? Entonces, para mí es como, a veces veo mucha reticencia al poder utilizar este tipo de estrategias por todo lo que Pero se... depende, sí, 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 totalmente de acuerdo, porque es verdad, sí, sí, sí hay hiperrespondedores y bueno, hay que mirar cómo hacerlo, ¿no? Si ya quitaste lácteos, si estás mirando bien, bien su dieta y es muy limpia, pues entonces sí, yo soy de, sí, para diabetes tipo 2, por ejemplo, tengo muy clara qué medicación funciona y cuál no. Pero yo no soy antimedicación, ni mucho menos tampoco, ¿eh? Yo también pienso que una pequeña dosis de algo te va a ayudar. ¿Por qué? Porque lo necesitas. Pero antes de eso, Carlos, bueno, esto lo hablamos en el otro live, ¿no le harías alguna, o sea, con el ApoB y LDL alta ya es suficiente para ti, repetitivo? ¿Cómo? No, ¿O no te hay entiendo alguna, la pregunta. con que salgan estos dos parámetros altos repetidamente, es suficiente para ti para Pero valorar? es que ahí Ya entramos. entramos en otro. Desde luego, no soy yo la persona que por Claro, una analítica vaya a tomar una decisión. claro, Creo que lo que busco es la medicina individualizada, la medicina de ir precisión, de ir las cosas con precisión, saber en quién sí y en quién no. Y hay un valor que, pese a que no es absoluto, el tema de las ApoB, el que he hablado mil veces, es un valor que independientemente de tu estado metabólico, la información que tenemos actualmente, toda la evidencia científica que tenemos, nos ayuda a apoyarnos a que tenerlo alto te aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares. El tema es que hay personas con ApoB que nunca les da infartos. O sea, es necesario para que se produzca la aterosclerosis, pero no es suficiente, se necesitan de otros factores. Hay claro, personas que las tienen alto y no les pasa nada, pero hay otros que sí. ya. Entonces tú tienes que explicarle el riesgo a la persona y yo lo que suelo hacer es eso. Yo no, desde mi punto de vista, no creo que tengas que quedarte con esas cifras con esas cifras altas. Para mí no son permisivas. O sea, no, Vale, no, vale, 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 entonces, vale. mi interés de hablar contigo este tema era como cómo encontrar el equilibrio. Yo sé que el azúcar es probablemente el azúcar y la insulina es lo que con más frecuencia ataca las arterias actualmente de las personas y son las Sí, principales causas de las enfermedades cardiovasculares, por encima del tema de las ApoB. Estos son actualmente en nuestra sociedad es eso, pero no puedo perder de vista que este factor, estas lipoproteínas elevadas también generan problemas. Entonces, yo claro, intento es buscar ese equilibrio claro. y intento lograrlo con diciendo a las personas, habla o con Rosy o con Miguel que te pongan un poquito más de carbohidratos o cambiar la alimentación con un poquito más de grasa monoinsaturada, reducir los lácteos. Bueno, voy a empezar con las preguntas. Aquí me han preguntado varias cosillas. Diana me ha preguntado que cómo se puede hacer una alimentación baja en carbohidratos vegano. Eso es complicado, ¿qué? Sí, sí, muy, muy complicado. Vegetariano, sí, es lo que iba a decir, de hecho, que cuando tú aumentas el consumo de alimentos del mar, eso tiene que cambiar también, esperamos, ¿no? La POVE y todo esto, entonces priorizar los alimentos del mar, pero bueno, ya miraríamos. Vegano es muy Muy complicado. complicado llegar a Yo eso. no, sí, yo no tengo experiencia en ello, ni la experiencia que tengo de personas que vienen de esto ha sido muy mala. Entonces, bueno, no estoy de acuerdo. Ya me voy a Vale. poner ahí varios que me van a dejar de seguir. No, pero no. Es que Pero yo hablo pienso que hay que desde la decirlo, sinceridad. claro, Yo es soy que sincera. si no eres sincero con lo que piensas, yo también creo que es muy complicado, creo que ya es afilar muchísimo, es muy complicado llevarlo. Creo que terminarías afectando otras partes de tu cuerpo por intentar llevar algo tan estricto que no sé si sea sostenible en el tiempo. Mm, Bueno, a ver, aquí hay otra pregunta. Bueno, el tema de las estatinas dañan tu hígado. Eso también podría estar horas hablándolo. Me parece que muchas veces en redes sociales repite. se magnifican mucho los Ah, efectos adversos de los medicamentos y lo que hay que claro, saber es en quién usarlos y cuándo. Creo que eso es lo que yo siempre claro. digo. Te pregunta que cuál es el límite de glicosilada que tú aceptarías en un paciente tuyo.
Pues bueno, acepto lo que sea. Evidentemente yo no soy quien, no soy Dios para No, decirlo, pero ¿no? ¿cómo, hasta qué punto Pero lo que considerarías como un... recomiendo, sí, 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 Sí. que recomiendo saludable o tal. Yo quiero que estén en 5,4 o menos, porque baja el riesgo mucho de todo, de complicaciones, de inflamación, de otras enfermedades autoinmunes. Entonces sí, es alcanzar más normalidad. Bueno, y también han preguntado aquí que cuál es la función del péptido C. Esto es importante por la fisiología, para que las personas entiendan. Claro, es medir el péptido C en analítica es un parámetro que nos indica cuánta insulina estás produciendo tú, tu cuerpo, ¿vale? Pero es un factor que se mide más en diabetes tipo 1 porque es como cuál estás produciendo de verdad, es como una proinsulina antes de ser insulina de verdad. Entonces, bueno, nos ayuda a ver cuánta reserva te queda, en qué etapa de diabetes tipo 1 estás, bueno, nos ayuda a eso, sí. Bueno, nada, yo creo que ya hemos llegado al final, nos hemos pasado unos 20 minutitos. Rosy, Sí. quiero agradecerte profundamente esta charla porque he aprendido muchísimo. A cualquier persona que tenga diabetes tipo 1, tipo 2, yo le diría, este serían mis palabras finales. Cuando tienes miedo de tomar una decisión, cuando tienes miedo de cambiar el camino, cuando tienes miedo de tomar una decisión porque por todo lo que te dice el sistema, porque siempre es difícil ir en contra corriente, muchas críticas, mucho señalamiento, sería interesante que las personas también se preguntaran cuál es el precio de no hacer nada, cuál es el precio de seguir haciendo lo que estás haciendo actualmente. Si tú eres un diabético tipo 1 que sigue el manejo convencional, probablemente tu vida va a estar truncada porque vas a estar con estas oscilaciones de la glicemia, con hemoglobinas glicosiladas altas y que probablemente no sea lo mejor para ti. Quiero que veas que existen otras estrategias, hay mucha gente ya asesorando en estos temas, tú eres especialista en esto y que entiendan que se puede mejorar, que pienses en que si el precio de continuar haciendo lo mismo tiene también un precio y que probablemente el riesgo que tengas para hacer otra cosa distinta, los beneficios sean mayores. Que no solamente empiecen en el riesgo de hacer algo nuevo, sino, oye, yo lo que estoy haciendo también tiene un riesgo. Lo que pasa es que no se habla y se deja así como es lo convencional, pues si pasa algo, pues si te da un infarto, pues estás haciendo lo que dicen que hay que hacer, pero no se tiene en cuenta. Entonces ese sería mi consejo para las personas. Claro, y para los padres, Carlos, para los padres de niños y adolescentes con diabetes que a veces me dicen el miedo, ¿no? Del riesgo de, ay, me dicen que tienen que comer carbohidratos. Yo les digo, pregúntale a tu endocrino médico que te demuestre los estudios que demuestran que es seguro comer muchos carbohidratos para diabetes tipo 1. Que te den estudios que indiquen que es seguro, porque no hay, no hay, es decir, es como, porque es eso, vámonos al contrario. Yo quiero saber los estudios porque lo que hemos visto los últimos 100 años es que comer muchos carbohidratos nos está llevando a lo peor, a aumentar enfermedades, ¿no? En fin, pero que los padres, yo sé, yo entiendo, que yo tengo una hija, yo entiendo el Miedo. miedo que puedes tener. Entonces, bueno, yo estoy aquí para ayudarles y aprovecho, los invito a mi masterclass del martes 17 de mayo, cómo lograr normoglucemia en 2022. Es una clase gratuita y al final hablo de mis programas de acompañamiento, en qué consisten y todo lo que queráis saber lo resolveré en esta clase. Bueno, nada, no puedo estar más agradecido de todo lo que has hecho, no puedo recomendar más a las personas que a mí no me escriban nada, si tienen diabetes tipo 1 vayan a donde Rosy, Pero a lo que mejor yo seguro, te los envié porque yo cuando bueno, pero me por otra encuentro, cosa, pero por yo otra digo, ve cosa. con Carlos. No, pero muchas gracias porque me ilustras mucho y me doy cuenta que estamos en el camino adecuado, que compartimos muchos puntos de vista de lo que es la salud y creo que las personas entienden lo complicado que es esto, toda la complejidad que hay que tener en cuenta en cada ser humano, que no es fácil tomar una decisión, fácil es poner lo que se dice para todo el mundo, pero lo difícil que es individualizar y tú ver a esa persona como un ente con muchas cosas a su alrededor que pueden ser modificables para su bien. Así que nada, Rosy, te agradezco Gracias. muchísimo, se repetirá
Nada, yo Claro que sí. lo dejaré colgado para todas las personas que lo quieran ver en diferido y Genial. ya está. Muchísimas gracias, Carlos. Un abrazo grande. Gracias a tus seguidores. Y nada, feliz día, feliz noche ya. Que se repita, Chao, Rosy, chao. gracias. Claro que Chao. sí. Adiós, adiós.